Bueno, antes de hablar en sí del tema de adicciones relacionadas justo en la coyuntura actual que es la pandemia que acecha al mundo sobre el coronavirus, hay que tener preciso ciertas, digamos, una pequeña introducción sobre en sí lo que es las adicciones, o también conocido, bueno, desde el punto de vista psiquiátrico lo llamamos trastorno mental por el uso de sustancias. La adicción a las drogas es una enfermedad, un trastorno mental que afecta al cerebro y la conducta de la persona, mediante el cual hay una incapacidad de controlar el consumo de medicamentos o drogas, sean legales o ilegales. Bueno, no solo fármacos o sustancias ilegales, también pueden ser hábitos o conductas inapropiadas. Más que todo tiene que ver como adicciones no químicas al juego, al internet, al sexo, que vamos a detallar más adelante. Y bueno, todo siempre empieza como siempre de alguna manera en el inicio o la prueba con un consumo experimental que luego va a ir escalando, puede ser se vuelve un uso, luego pasa a ser abuso y por último ya en una adicción. Como se refiere, puede empezar el consumo experimental de una droga recreativa en situaciones sociales y en algunas personas el consumo de la droga se vuelve más frecuente. Bueno, de alguna manera una imagen lo puede explicar mejor. Bueno, esto es lo que estoy hablando, los niveles de riesgo. Bueno, como aquí vemos, esta flecha ascendente, ante una persona X que consume una sustancia, bueno, por primera vez, bueno, se caracterizó como experimentación. Y a esta persona siente de alguna manera, solo lo probó una vez para ver qué se sentía o qué sabía, qué experimentaba con al ingerir esa sustancia a su organismo. Compartimos pantalla, doctor. Ah, perdón, disculpen. Mm, un ratito, perdón. Perdón. Ya. Sí. Muy bien. Bueno, como decía, estábamos hablando sobre la experimentación de una sustancia, en este caso alguien que la prueba por primera vez, no hay problema en este detalle, no quiero experimentar qué sentía y no nunca más la vuelve a consumir. Pero de ahí, si esta persona vuelve a experimentar un deseo de alguna manera con esta sustancia o hábito se enganchó, ya lo vuelve a repetir, ya estamos hablando de un uso. Pero el uso de alguna manera abarca ciertos, digamos, parámetros, como que es la persona no llega, digamos, solo lo usa en momentos cuando es debido, todo su tiempo. No abusa más de la cuenta, no se aprovecha de esto, no, de alguna manera, esta ingesta no le puede, no le digamos, ya no le escapa de sus responsabilidades, no se desvía, digamos, del camino. Pero si esta persona sigue usándolo, usa fuera de horas o va a interferir con otras acciones, ya estamos hablando ya de un abuso. Cuando ya aparte no solo por la frecuencia, sino también las cantidades que ingiere, ya también son, digamos, cantidades que se escapan más de las dosis indicadas o más del tiempo correspondiente. Pero si esto de alguna manera ya llega hasta el punto pero no, digamos, no genera, digamos, todavía no hay una sensación de ansiedad, de angustia por consumir, solo simplemente lo usa más de la cuenta y de alguna manera le está desviando digamos, de su rutina o su vida, digamos, de ciertas normas, ya para posteriormente ya pasar a lo que es adicción, cuando la persona no puede dejar de
consumo diario, en cualquier momento, y la persona de alguna manera, si no ingiere o realiza tal hábito, va a generar una sensación de ansiedad, de angustia. Y bueno, posteriormente solo vamos a hablar lo que es el tema de la abstinencia. Y ya de alguna manera estamos hablando de una adicción, más que todo porque ya digamos, de alguna manera ya interfiere no solo con la persona, sino también interfiere con el resto de la sociedad, ya de alguna manera afecta las relaciones sociales. Bien. En el mundo, de acuerdo a cifras, esto fue el año pasado, cerca de 271 millones de personas usaron drogas en el último año, lo que representaba un 5.5% de la población entre 15 y 64 años. Y además 31 millones presentaron algún trastorno relacionado con el uso de sustancias. La primera cifra nos habla de gente que ha experimentado, usado drogas, bueno, propiamente dicha, pero un 31 millones de alguna manera ya estábamos hablando de personas que podemos catalogar con problemas de adicción. Y estas cifras es lo normal que, bueno, como se ha estado dando, digamos, la rutina de la globalización, las personas se ven afectadas, oprimidas por el trabajo, más responsabilidades, los problemas económicos. Este número la tendencia es que vaya aumentando. Pero bueno, pero digamos en cada zona, en cada parte, en cualquier país, cada quien vive, digamos, esta situación, combate de acuerdo a las posibilidades, a las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas que tiene el sistema de salud de cada país. No obstante, algo ocurrió a finales del año pasado. De hecho, vamos a cumplir un año. Sí, como pueden ver, a finales del 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, se desató una epidemia de casos de neumonía. Hasta ese momento, bueno, no se describía cuál era el origen causante, pero más adelante se descubrió que era el SARS-CoV-2 o coronavirus o COVID-19, como se lo suele llamar, que debe ser en esta ciudad. Obviamente hubo una incidencia de fallecimientos por neumonía, bueno, hasta que se descubrió que este era el virus causante, y a lo largo, bueno, hasta el día de hoy, bueno, el virus se ha proliferado solo en China, sino se ha proliferado luego en Asia, luego en Europa, Norteamérica, Sudamérica, ustedes hablan África, Oceanía, una pandemia. Y esto obviamente ha conllevado, al tratarse de un asunto de una emergencia a nivel mundial, de una emergencia de salud mundial, ha conllevado a que se hayan tomado diferentes medidas de prevención. Como podemos ver, el distanciamiento corporal. No podríamos hablar de distanciamiento social, aunque también, pero el hombre de por sí es un ser social por naturaleza y eso no puede cambiar. En tal caso, creo que sería mejor llamarlo distanciamiento corporal. El uso de las mascarillas, o que de alguna manera en algunos países es obligatorio, en otros no, pero es necesario. El uso de alcohol gel. Bueno, volvemos al distanciamiento, no solo en los supermercados, centros comerciales, para comprar solo básicamente lo necesario, evitar de alguna manera las reuniones o conglomeraciones. Y bueno, el aislamiento al principio, una medida que tomaron muchos países, incluido el nuestro, fue el uso de las cuarentenas, bueno, entre comillas, o los confinamientos obligatorios al principio, luego ya por horas, y el trabajo de manera remota o virtual.
que alguna manera, que fue de manera súbita. Y bueno, todos estos hábitos por la gente en común es lo que nosotros llamamos la nueva normalidad. Bien, un poco para entender el tema de la relación, obviamente la pandemia del COVID-19 no solo ha afectado a nuestras vidas de forma física hubo un aumento en algunos países de acuerdo a las medidas de salud que han tomado, el número de fallecimientos han ido, bueno, como dicen, se han desbordado, el número también de hospitalizaciones en camas UCI. Recordemos cómo estuvimos al principio, en los 3 primeros meses del año, de marzo hasta junio máximo, cómo estuvimos esos meses, de alguna manera, considerando también nuestro sistema de salud que es muy deficitario, se desbordó, especialmente también porque hubo el cierre de las atenciones primarias. Bueno, también como las noticias que uno veía en Europa de 800, 900 muertos por día. Bueno, todo el mundo colapsó. Pero estamos enfocando digamos, en la salud física, pero todo el mundo descuidaba las repercusiones psicológicas y sociales que ha tenido la pandemia. Especialmente, bueno, ahorita vamos a entrar en detalles. Por citar algunos ejemplos, bueno, en China, en una encuesta que se realizó, esto fue entre justo 24, 31 de marzo, ya, bueno, ellos habían controlado un poco digamos, la pandemia ya la habían controlado parcialmente, mientras que en Sudamérica y Europa recién iniciaba. Una encuesta realizada a 6.416 personas, siendo un 47% varones con un promedio de 28 años. El 4,3 obtuvo una puntuación en el rango de adicción a Internet grave, es un cuestionario válido. Estamos hablando aquí de una adicción comportamental o no química. Un 32% de los bebedores habituales y 20% de fumadores informaron un aumento del consumo de alcohol y tabaquismo. Y un 1% de encuestados que inició consumo y refiere que inició un consumo de alcohol, así como esta misma cantidad también el consumo de cigarrillos, no necesariamente estrictamente los dos en el mismo grupo. Un 19% de ex bebedores y 25% de ex fumadores reportaron que personas que ya habían dejado de beber y fumar respectivamente volvieron durante el inicio de la pandemia, recayeron otra vez. Mientras que un 3 y 8% respectivamente no dejaron de hacerlo, dejaron de consumir alcohol y cigarrillos. En Europa, una breve encuesta que se hizo por el Observatorio Europeo de Adicciones, entre el 8 de abril y 31 de mayo, la mayoría de encuestados se declaró que se declararon consumidores de sustancias ilegales, entiéndase marihuana, cocaína, pasta, éxtasis y otras que tienen nombres muy floridos. Y bueno, pues a raíz de la pandemia, aunque uno podría pensar que el consumo puede aumentar, bueno, cesaron o reducieron la frecuencia y la cantidad de su consumo, que es paradójico, ¿no? Mientras que un 16.3 refiere que no realizó ningún cambio, 11.9 siguió consumiendo a pesar de las medidas de restricción o aislamiento que se decretaron se han decretado por la pandemia del COVID. Un poco, siguiendo en Europa, esta vez en España, a través de la web se realizó una encuesta entre el 4 y 22 de mayo. Con 6.73 dejaron de fumar, y un 5.98 redució más que todo solo su consumo durante el confinamiento. En relación al alcohol, el 39.4 declara haber reducido su frecuencia de consumo.
y un 40.2% redujo el número de bebidas en cada ocasión, mientras que un 1.9% o 42% realizó un menor número de episodios de consumo intensivo. Son de alguna manera cifras que se han tenido en esas fechas. Y sobre adicciones no químicas, en otra encuesta realizada más adelante, que hubo un aumento tanto en la frecuencia de uso de videojuegos como de internet, reflejado una disminución en la frecuencia de juego con dinero online junto a un cambio en el tipo de juego usado. Un 15% de las personas refiere que inició el uso de videojuegos y un 72% de las personas que han jugado la encuesta presentaría un posible trastorno por videojuegos, ya sería un trastorno de control de impulsos, según criterios del Manual de Estadístico de Trastornos Mentales, que es digamos, el de la Asociación Psiquiátrica Americana, y mayor entre encuestados de menores de 18 años. Que, bueno, para hablar de trastornos de impulsos en menores, bueno, debatible considerando que se aplica en menores de 18 años, pero es y alarmante a la vez. Pero, bueno, ahí vamos a explicar más adelante. Bueno, en Estados Unidos, en una encuesta a 1.000 adultos mayor de 18 años sobre el uso de drogas y alcohol, esto también se realizó entre abril y mayo de este año. El 88% refirió consumo de alcohol, un 37% de marihuana, 15% de opioides, un 11% de benzodiazepinas, 10% de Adderall. Adderall es un estimulante como tipo metilfenidato, anfetaminas, y un 9% de cocaína. Bueno, un 55% reportó un aumento en el consumo de alcohol, con un 18% reportando un aumento significativo en el uso de drogas ilícitas. En los estados más afectados por el coronavirus, en Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Rhode Island, Connecticut, entiendes estos estados que un poco tiene que ver con la relación política, ya que en estos estados no, de alguna manera, no estaba, el uso de mascarilla era opcional y también no había los aislamientos, no se había decretado medidas de aislamiento corporal. Un 67% reportó un aumento en el consumo de alcohol, con un 25% reportando un aumento significativo. Y los motivos por los cuales usaron las sustancias y los resultados fueron los siguientes. Un 53% refiere que consumía por lidiar con el estrés, 39% tratando de aliviar el aburrimiento y un 32% tratando de lidiar con síntomas de ansiedad o depresión. Ahí de alguna manera creo que ya entramos al gol estándar o el problema de fondo. Bueno, y si ya estamos al lado del panorama mundial, también no habría que descartar en Perú, bueno, aunque son pocos los estudios que se han hecho actualmente sobre la pandemia. Un estudio de CEDRO dio a conocer desde el 15 de marzo se aumentó el consumo de bebidas alcohólicas en todo el país y el 15% habría elevado su consumo de licor durante el confinamiento. Un 60% de la población entre 18 y 59 años, el manifestador consumía alcohol durante el periodo de la emergencia sanitaria. Y el origen de esta tendencia sería la angustia y el estrés provocados por el encierro prolongado. Desde el principio, bueno, algunos declaran que todo es, aparte de las repercusiones en la salud física que ha tenido la pandemia, también, bueno, como dije al principio, hay repercusiones también desde el aspecto psicológico y social. Obviamente, si estamos hablando de que, bueno, este virus, de alguna manera, un factor de riesgo eran las reuniones sociales, los conglomerados. Obviamente, si se decretó de alguna manera aislamientos obligatorios o confinamientos estrictos al principio, eso conllevó a que muchos negocios o lugares públicos, espacios públicos, tuvieran que cerrar. Algunos han cerrado de manera temporal, pero otros tuvieron que cerrar definitivamente. Y más que todo en países como el nuestro, que es en vías de desarrollo y donde el 70% de la gente trabaja en la informalidad y vive de alguna manera del día a día, obviamente dejaron de proveer o llevar dinero a sus casas para ellos mismos, como también para las familias
o personas o seres que están a su cargo. Y eso conlleva obviamente la situación, los factores socioeconómicos llevan de alguna manera, afectan nuestra psiquis, afectan nuestro estado de ánimo, a nuestros pensamientos. Y eso ha incrementado, y especialmente estar de alguna manera fácil para las personas que, cuando dice ya, como dice cada vez que uno en las líneas telefónicas, cuando aprende el celular, quédate en casa. Bueno, quédate en casa para el que tiene todas las comodidades necesarias, ¿no? Tiene servicios básicos, aparte se puede dar lujos, pero el que vive en los niveles estratos más bajos, decirle quédate en casa, y un poco añadiendo lo que ya mencioné previamente, que de la palabra al hecho hay mucho trecho. Bueno, desde el principio, la OMS alertó sobre la importancia de la salud mental y el uso de estrategias para mantenerse saludable durante el brote del COVID-19. Bueno, se han tomado diferentes medidas, un poco ya aquí se describe lo que acabo de hablar, y las cuarentenas, algunos no solo por obligación, sino también han sido conscientes y que el problema va a estar para largo y han decidido tomar ellos mismos, autoimponerse o tomar por ellos mismos cuentas medidas de distanciamiento social o medidas de prevención, estén metidas en sus casas sin actividades sociales u otras formas de escape. Y cuando una persona no tiene, digamos, algún medio o algo con que distraerse o ocupar el tiempo, conlleva a que busquen digamos, siempre a veces buscar el camino, siempre el camino más corto es el más accesible, es el más adecuado. Y el aislamiento, las medidas de confinamiento, todas las repercusiones sociales y psicológicas que tiene la pandemia, tiene un impacto fuerte en algunos grupos poblacionales, y no obviamente en las personas aparentemente sanas, pero con más fuerza en aquellos que tienen antecedentes de uso, abuso o adicción a sustancias químicas o adicciones comportamentales. Entiéndase los que estaban, ejemplo, personas que estaban adictos al trabajo y de repente se dice que ya no puede dejar, y si es mayor de 65 años, ya no puede trabajar de manera presencial, o de alguna manera deja de trabajar y es adicto al trabajo, como de alguna manera entra en un estado de ansiedad, de angustia, ¿qué hacer? Porque le quitaron de alguna manera algo que lo hacía sentir bien, se lo quitaron de manera abrupta, y eso conlleva también a que busque un sustitutorio. Pues en este caso ya puede ser las sustancias, ya estamos hablando de un trastorno dual. O una persona también, lo mismo, las personas que iban a los casinos, básicamente los ludópatas, estaban yendo a los casinos y de repente les quitaron de manera también, se cierran los casinos. ¿Y ahora qué? Buscan juego, no sé, por internet o empiezan en la casa ya a jugar en la casa, pero apostando a cada rato, juegan en la madrugada. Bueno, espero haberme dejado entender. Y por ahí, mostrando en el caso una figura de la imagen, y los que consumen las sustancias ilegales, de alguna manera también entran, pueden entrar en estado de abstinencia, porque obviamente ya no salen a la calle, dejan de consumir, pero pueden haber, a veces en algunos casos, y entrar en un estado de abstinencia, de angustia, de ansiedad. Y eso puede llevar a un estado depresivo. A veces podría confundirse que es por el mismo estado de aislamiento que también están esos síntomas, pero puede ser de alguna manera más bien puede ser por el estado de abstinencia. El confinamiento lleva a que el consumo de sustancias como alcohol, tabaco,
medicamentos de control y adicciones no químicas sean difíciles de controlar. En el caso de medicamentos de control, hablamos de las personas que ya tenían personas que se trataban por trastornos de ansiedad y usan benzodiazepinas como clonazepam o alprazolam o diazepam, o tienen problemas del sueño. Se cierran los hospitales, bueno, los servicios ambulatorios, dejan de tomar sus pastillas y entran en un estado de ansiedad, de intranquilidad. O la ausencia hace, y eso hace que esta ausencia de lugares de consumo hacen que las personas sean más vulnerables. Y bueno, obviamente esto conlleva a lo que es el estado de abstinencia, o cuando los síntomas ansiosos ante la ausencia del estímulo genera, redundando, hay una sensación de ansiedad, de intranquilidad, de angustia, que puede ser pasajero o no, pero no sabríamos en este caso los pacientes con problemas de adicción está desencadenado porque dejaron de consumir, no necesariamente por el mismo estado de aislamiento o de encierro que sufre la persona. Y ante esto, hay que tener en cuenta la percepción del riesgo. ¿Cómo es esto? Ante una persona con problemas de adicción, o necesariamente, a veces según no solo hay que hablar de los adictos que ya de alguna manera ya venían consumiendo hasta antes de la pandemia, sino también hay una incidencia de casos que han aparecido, que no están descritos todavía, y en cierto modo podemos, de alguna manera, siempre hay que identificar los factores de riesgo que estén conllevando de alguna manera, que la persona use o abuse o sea adicto a la sustancia. Factores de riesgo, ya sea como el aislamiento o factores a veces económicos, problemas de pareja, problemas laborales, el hecho de que haya perdido uno el empleo, todo eso conlleva un estado de ansiedad, de angustia, y una vía de escape puede ser el uso de sustancias o medicamentos para buscar una sensación de tranquilidad. Cuando tenemos identificados estos factores de riesgo, hay que hacer frente al consumo de sustancias o hábitos. No solo estrictamente sustancias, sino también hábitos como ya hemos hablado de las adicciones no químicas, los juegos, buscar juegos por internet, casino, hacerlo de alguna manera, tener en cuenta que estar frente a qué sustancias son las que o qué elementos son los que podrían conllevar a que una persona pueda caer de pasar de un uso al abuso y luego a una adicción a un estímulo. Y ante esto tenemos que modificar la relación con el consumo, qué hacer, o sea, cómo de alguna manera, cómo contrarrestar el uso o habituarnos a la droga o al hábito. Y la elaboración de estrategias de prevención unas estrategias de prevención que utilizar para contrarrestar, o recaer en una adicción. De las recomendaciones que tenemos aquí, para alguna manera, no solo con personas con problemas de adicción, habría que un poco, no he mencionado acá en las diapositivas, pero también está el hecho de la persona codependiente. La persona codependiente es aquel que vive y participa indirectamente en la adicción del paciente, es decir, hay una persona que consume en la casa marihuana, pero tú de alguna manera esta persona se vuelve agresivo, te manipula para que tú por los medios más bajos le prestes dinero, le des dinero para
que compre su droga o que vendas ciertas cosas o empeñes para darle dinero a él y se siga drogando. O también una persona, ejemplo, hablando un poco de adicciones, de adicciones no químicas, también adicción al sexo. Alguien que vive con una persona adicta al sexo, que a cada rato busca tener relaciones con esta, y de alguna manera cesa sus chantajes, o con tal de calmar o saciar tus sedes, te estás volviendo una persona codependiente, como decir un cómplice de alguna manera de alguna manera de la adicción del paciente. Y bueno, entre las recomendaciones se entiende primero cuidar nuestra higiene del sueño, dormir lo necesario, unas 7, 8 horas en lo mejor, las horas que uno cree que sean necesarias para poder de alguna manera tener un sueño plácido, organizar nuestra rutina diaria, actividades que hacer, digamos, tener un itinerario, tener alguna actividad que que nos de alguna manera pueda desviar o mantenga nuestra atención. Mantener actividad física de alguna manera es importante. Un poco me saltó antes de hablar del cuarto punto, el reforzamiento de la participación de actividades alternativas al consumo. Bueno, se relaciona un poco con lo segundo. Entre la rutina diaria hay que reforzar actividades que de alguna manera que sean alternativas o contrarias a cualquier actividad que fomente el consumo. Un poco que tiene que ver con la de modificar la relación con el consumo. Y bueno, si la persona de por sí, o también un poco incluyendo el apoyo familiar, brindar al paciente, brindar el apoyo al familiar de alguna manera. El apoyo implica no solo dar mensajes de afecto, de apoyo, que vamos, tú puedes, contrólalo, supéralo, tienes que poner parte de ti, sino también de alguna manera supervisar el control de que, bueno, si está en tratamiento de las drogas, que siga su tratamiento farmacológico, que lleve por sus terapias, estar pendiente de sus terapias, o no fomentar conductas que puedan, conductas inapropiadas, un poco hablando de la codependencia. Sí, pero si esto para el entorno ya es difícil de manejar, bueno, de alguna manera buscar o establecer contacto con los servicios y profesionales especializados, en este caso con la especialidad de psiquiatría, psicología, para una mejor orientación.